¿Y si el lugar donde naciste no fue un accidente? ¿Qué pasaría si tu madre, tu padre, tus hermanos no fueran elegidos al azar, sino el resultado de lazos invisibles que cruzan vidas, desde aldeas remotas de Birmania hasta tribus del noroeste americano? Cientos de niños afirman recordar quiénes fueron antes. ¿Cómo sucede esto? La hipótesis es que todas las experiencias compartidas dejan huellas mentales y crean vínculos psíquicos entre las personas. Cuanto más larga e intensa es una relación, más fuertes se vuelven estos lazos. Cuando surge una necesidad, como en situaciones de vida o muerte, y si la conexión es lo suficientemente fuerte, puede ocurrir una comunicación telepática entre personas distantes. A veces, esto se manifiesta como una simple impresión o intuición. Otras veces, como una experiencia tan vívida que parece una aparición de la persona lejana. En estos casos, se dice que las dos personas están sintonizadas, como dos cuerdas de un instrumento que vibran juntas. Pero esta conexión es más compleja, incluye localización precisa. De algún modo, la persona muerta o moribunda logra encontrar a quien está conectada con ella, y solo esa persona, salvo raras excepciones, recibe el mensaje. Con una capacidad similar de orientación, se sugiere que una personalidad desencarnada puede encontrar el camino hacia los padres de su siguiente vida. Estas conexiones solo se limitan a parientes consanguíneos. También se observan entre cónyuges, suegros y hasta amigos cercanos. Las relaciones familiares no son intrínsecamente obligatorias. Simplemente pasamos más tiempo juntos y compartimos emociones intensas. Algunas personas incluso tienen vínculos más fuertes con amigos que con su familia. Por eso, hay casos de telepatía o apariciones entre amigos, aunque raramente entre completos desconocidos. También existen casos de reencarnación donde la personalidad anterior tenía un afecto especial por los padres del niño reencarnado, sin ser parientes. En algunos casos, incluso antes de morir, una persona elige a sus futuros padres. Esto ocurre, por ejemplo, en algunas culturas indígenas del noroeste de América del Norte, como los Tlingit y los Haida. Expresar ese deseo puede intensificar el apego emocional, aunque este debió existir antes para que la persona lo manifestara. Además, los lazos silenciosos pueden ser tan fuertes como los expresados. La enemistad también parece unir. Existen casos en los que un niño recuerda haber sido alguien que tuvo un conflicto grave con uno de los padres, incluso en situaciones donde hubo heridas o muertes. En algunos pocos casos, sobre todo en Birmania, el niño recuerda que la persona anterior debía algo a su familia actual. Aunque las deudas eran pequeñas, en la mentalidad budista, donde todo debe saldarse, esa carga puede generar una conexión lo bastante fuerte como para producir una reencarnación. En ocasiones, no se puede separar el afecto del interés personal. Por ejemplo, la madre de Maung Min Tin vendía licor casero y el niño, desde bebé, mostró la misma afición por el alcohol que la personalidad anterior. Para algunos observadores, esto explicaba por qué ese espíritu volvió justo a esa familia.
Si a los casos de reencarnación en la misma familia sumamos todos aquellos en los que había algún tipo de vínculo emocional, resulta difícil seguir pensando, como haría un escéptico ilustrado como Gibbon, que el nacimiento en una familia u otra sea solo cuestión de azar. Gibbon, historiador del siglo XVIII, representaba la visión racionalista de que la vida está guiada por el caos, no por un propósito. Hasta aquí. Los ejemplos se refieren a familias relacionadas o conocidas. Pero, ¿qué ocurre en los casos de larga distancia? En muchos de ellos no hay ninguna explicación clara. Ni el investigador ni las familias suelen saber por qué ese niño nació con esos recuerdos en esa familia. Los informantes, dependiendo de su religión, lo atribuyen al karma o a la voluntad de Dios. Para ellos, simplemente nació ahí y no se preocupan por el motivo. Aún así, el autor detecta estos tres factores comunes. 1. Conexiones ocultas. A veces las familias decían no conocerse, pero más tarde se descubría que sí había habido algún contacto, como relaciones comerciales cordiales. 2. Vínculos de vidas anteriores. Algunos niños afirmaban que ya habían estado con esa familia en una vida aún más lejana que la principal que recordaban. Aunque los demás miembros no recordaban lo mismo, estas declaraciones eran coherentes. 3. Factores geográficos. En muchos casos, el niño nace cerca del lugar donde murió la personalidad anterior. Algunos ejemplos llamativos. Niñas birmanas que recordaban haber sido soldados japoneses muertos cerca de donde nacieron. Un niño cuya madre ayudó a preparar el cadáver de una mujer desconocida y poco después quedó embarazada del niño que decía haber sido esa mujer. Casos en los que el cuerpo del fallecido fue trasladado y el niño nació justo donde el cuerpo terminó. Niños nacidos tras viajes de los padres a lugares relacionados con la muerte de la persona anterior. Algunos casos incluso cruzan fronteras. Un alma que murió en Londres, Tokio o Virginia puede reencarnar en Birmania, India o Líbano. La distancia no parece ser un impedimento, aunque la mayoría de los casos ocurre dentro de un radio de 25 kilómetros. Por último, aunque muchos casos parecen desarrollarse por atracción automática entre almas, en otros hay signos de voluntad consciente. Hay casos en los que la persona eligió a sus futuros padres antes de morir. Esto puede revelarse en sueños anunciadores, donde el espíritu pide permiso para renacer o expresa frustración por tener que esperar. En un caso, incluso reprendió a la futura madre por haber abortado su intento anterior de regresar. A continuación, conocerás algunos de estos casos. Cada uno nos ofrece una pieza más del rompecabezas. A partir de cientos de testimonios en todo el mundo, Stevenson propuso varias hipótesis fascinantes que buscan explicar cómo y por qué un alma regresa a una familia específica. El licor que trajo de vuelta un alma. Caso: Maung Minh Tin, Birmania. Maung Minh Tin, desde antes de hablar, tenía una extraña fijación. Observaba las botellas de licor de su madre con una mezcla de nostalgia y deseo. No era un gesto inocente,
Había algo en su mirada que desconcertaba a la familia. Cuando comenzó a hablar, reveló que había sido un hombre que solía visitar esa misma casa para beber el licor casero que ahora su madre producía. La conexión era tan específica, tan íntima, que quienes lo escuchaban se asombraron. ¿Volvió por el licor o por la calidez de un hogar donde una vez se sintió bienvenido? Un alma que vuelve a pagar su deuda. Caso: niño birmano con deuda kármica. Un niño pequeño en una familia humilde de Birmania comenzó a hablar de una vida pasada, no de amores ni tragedias, sino de una deuda. Decía que en otra vida había pedido dinero prestado a los padres que ahora lo criaban. La deuda, al parecer, fue mínima, pero el niño insistía. Tenía que pagarla. Era por eso que había vuelto. En la tradición budista, todo debe saldarse. Nada queda sin respuesta. Así, ese pequeño cuerpo infantil albergaba el alma de un hombre que no pudo morir en paz, hasta que regresó para cumplir. La hija que regresó y no aceptó un no. Caso: Rajani Sukla, India. Rajani no fue la primera hija de su madre. La anterior había muerto trágicamente en un accidente, pero poco después, la madre empezó a tener sueños. En ellos, su hija fallecida le pedía con dulzura que la dejara volver, que quería renacer. La madre, aún devastada, no estaba preparada. Rechazó el nuevo embarazo que llegó y entonces soñó de nuevo. Esta vez, la niña estaba molesta. Le reprochaba no permitirle regresar. Finalmente, la mujer aceptó un nuevo embarazo. Rajani nació y con apenas unos años comenzó a decir cosas imposibles de saber. Secretos familiares, recuerdos íntimos. Era como si la niña que murió se hubiera negado a irse. La mujer que murió en un tren y volvió en un pueblo desconocido. Caso: Maung Win Ai, Birmania. Una mujer viajaba en tren cuando sufrió un infarto y murió inesperadamente en el pueblo de Talún. Era una desconocida allí. Una de las vecinas ayudó a preparar el cuerpo para el entierro. Un acto de compasión, aparentemente sin consecuencias, hasta que meses después dio a luz a Maung Win Ai. El niño, desde pequeño, hablaba de la mujer muerta, de su ruta en tren, de sus últimos pensamientos, y más inquietante aún, decía haber visto a su futura madre mientras ésta lo preparaba para el entierro, como si la muerte hubiera sido solo una pausa. El alma que flotó por el río. Caso: Mauna Yekiao, Birmania. Un hombre fue asesinado. Su cuerpo arrojado a un río. Días después, su cadáver se atascó bajo un muelle frente a una casa. Una mujer lo descubrió, pidió ayuda e hizo que unos hombres lo empujaran de nuevo al agua. Tiempo después, esa misma mujer quedó embarazada y el niño que nació, Mauna Yekiao, recordaba la escena con escalofriante claridad. La caída al agua, el arrastre del río, la sensación de flotar, como si el alma hubiese seguido su propio cuerpo, hasta encontrar a quien lo ayudaría a regresar. Soldados que volvieron como niñas. Caso: gemelas birmanas, soldados japoneses. 2 gemelas nacieron en una aldea birmana. Desde muy pequeñas decían haber sido hermanos, sí, varones, soldados japoneses muertos en la Segunda Guerra Mundial.
Contaban haber caído durante una ofensiva británica en 1945. Relataban tácticas, uniformes y el sonido de la metralla. Lo más desconcertante, afirmaban que quisieron renacer en Japón, pero no pudieron. Así que volvieron, justo al lugar donde habían muerto. Nacieron a escasos metros del campo de batalla, a donde sus cuerpos cayeron. ¿Fue el deseo de volver a casa o un anhelo de cerrar una historia inconclusa? La mujer que no pudo volver con su familia, pero se acercó lo más posible. Caso Lalita Abeyewardena, Sri Lanka. Lalita, desde niña, hablaba de otra vida. Decía haber vivido al norte de Colombo. No conocía ese lugar. Nadie en su familia tenía vínculos allí. Contaba que murió en un hospital, lejos de casa, y quería volver con sus hermanos. Pero no había mujeres fértiles en su antigua familia. Curiosamente, 2 de sus hermanos vivían en el pueblo donde nació Lalita. Uno de ellos era su favorito. Ella nació a solo 200 metros de su casa, no dentro de su familia pasada, pero lo más cerca que pudo, como si el alma hubiese dicho: si no puedo volver contigo, al menos quiero estar cerca. El alma que encontró a su madre mientras se bañaba. Caso Sundarlal, India. Sundar decía haber sido un hombre llamado Jane Lal, que había muerto de peste y que su cuerpo fue arrojado a un río. En su estado desencarnado, flotando sin cuerpo, vio a una mujer bañándose en el río. Sintió una atracción inmediata. La siguió. Esa mujer fue su futura madre. 9 meses después, nació Sundar Lal, con recuerdos del río, de la peste, de la soledad, y con la certeza de haber encontrado a quien lo trajo de vuelta. El soldado sin tumba, que fue enterrado y renació. Caso Yusuf Pose, Turquía. Durante un periodo de caos en Turquía, un hombre fue brutalmente asesinado. Le cortaron la cabeza. Los vecinos, temiendo a la policía, movieron el cuerpo de pueblo en pueblo hasta que alguien, solo uno, se atrevió a enterrarlo. Un hombre justo, compasivo, juntó la cabeza y el cuerpo y le dio sepultura. Poco después, su esposa quedó embarazada. El niño, Yusuf, narró todo: cómo lo mataron, cómo lo movieron y cómo finalmente descansó. No pidió venganza, solo regresar donde fue tratado con dignidad. Una niña india con recuerdos ingleses. Caso Vinita Jha, India, Reino Unido. Vinita, en Nueva Delhi, creció con un acento británico que nunca aprendió. Rechazaba el curry, usaba tenedor y cuchillo y decía frases como "This isn't how we do it in London". Mostró fascinación por imágenes de Inglaterra. Sabía nombres de estaciones de tren y un día dijo: "Fui una niña en Londres, me mataron, alguien me ahorcó". No conocía la ciudad, pero podía dibujar su casa. Sabía cómo se llamaba el parque cercano. Nunca se encontró a su otra familia, pero los detalles eran correctos. Las costumbres, los lugares, el clima. Era como si Londres aún viviera dentro de ella. La mujer que murió en Estados Unidos y volvió en el Líbano. Caso Susan Ghanem, Líbano, Estados Unidos. Susan, nacida en Líbano, hablaba desde pequeña de una mujer llamada Saada. Decía que murió en Richmond, Virginia, durante una operación de corazón. Dibujaba con precisión la casa donde vivía. Hablaba de su perro, de su cama de hospital, de la comida americana.
mostró una afinidad sorprendente con la cultura estadounidense y un día dijo: "Mi madre allá aún me espera". Investigadores descubrieron que Saada existió, murió como ella decía, y que era también libanesa, como si el alma hubiera cruzado el mundo solo para regresar a su tierra natal en otro cuerpo. El soldado que cayó en Corea y renació en casa. Caso: Adnan Kelechi, Turquía, Corea. Adnan creció en Turquía, pero con obsesión por la guerra. A los 3 años hablaba de tácticas militares, de trincheras, de compañeros muertos en combate. Un día vio una foto de la guerra de Corea y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo estuve ahí», dijo, «morí por mi país». Describió el uniforme turco, la posición exacta del pelotón e incluso el clima congelante en el momento de su muerte. Su familia jamás tuvo relación con el ejército, pero Adnan hablaba como si todavía llevara el casco. Y así, un joven soldado caído, a miles de kilómetros, regresó al país que amaba. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Qué mecanismo, si lo hay, podría explicar que un alma regrese a una familia específica? El doctor Ian Stevenson, pionero en el estudio científico de la reencarnación, se hizo esa misma pregunta durante más de 40 años. A partir de cientos de testimonios en todo el mundo, Stevenson propuso varias hipótesis fascinantes que buscan explicar cómo y por qué un alma regresa a una familia específica. No se trata de creencias, sino de patrones observados en más de 2000 casos investigados con rigurosidad. La memoria invisible, conexiones mentales que persisten. Para Stevenson, toda relación profunda, ya sea amorosa, conflictiva y espiritual, deja una huella en la conciencia, una especie de rastro mental. Y estas huellas, dice, no desaparecen con la muerte, permanecen activas como vínculos invisibles entre las almas. Cuando una persona muere, esa conciencia o personalidad desencarnada puede ser atraída de forma espontánea hacia quienes compartieren vínculos intensos con ella. No porque lo decida racionalmente, sino porque esas conexiones actúan como imanes psíquicos, guiando a esa conciencia hacia ciertas personas o lugares. Más fuerte que la genética, las emociones como pegamento. Stevenson observó que estas conexiones no dependen de la sangre, sino de la intensidad emocional. De hecho, algunas personas sienten vínculos más fuertes con amigos o enemigos que con su propia familia. Y es precisamente la intensidad emocional, más que la biológica, lo que parece programar el próximo nacimiento. Todo eso, según Stevenson, puede actuar como una fuerza psíquica que conecta vidas más allá de la muerte. La localización psíquica, cómo un alma encuentra un cuerpo. Otra idea que Stevenson propuso es que las personalidades desencarnadas parecen tener cierta capacidad de orientación. Así como 2 cuerdas de guitarra vibran juntas cuando una es pulsada, 2 almas unidas por un fuerte lazo pueden resonarse a través de la distancia. Esto explica por qué, en muchos casos, una madre sueña con el alma que va a nacer, o un niño nace en el lugar donde alguien murió. Esa alma no elige cualquier familia, va a donde la conexión es más fuerte. ¿Y si la voluntad del alma también interviene?
Stevenson también observó algo aún más desconcertante. Hay personas que, antes de morir, expresaron el deseo de renacer en cierto lugar o con cierta persona. Y luego, un niño nace con recuerdos precisos, confirmando ese deseo. En otros casos, una madre sueña con un espíritu que le pide nacer en su vientre, o incluso que se queja si no se le concede. Esto sugiere que, al menos en algunos casos, la voluntad también juega un papel. No todo es automático. Algunas almas, parece, eligen activamente su próxima familia. ¿Y si todo esto es más común de lo que pensamos, pero no lo recordamos? Stevenson también admite que no siempre se encuentra una explicación clara, especialmente en los casos donde el niño nace en una familia lejana, sin vínculo aparente. A veces, dice, simplemente no tenemos la información suficiente. Puede que el vínculo existiera, pero se haya perdido en el tiempo, o que el alma haya elegido ese lugar por motivos que todavía no comprendemos. Pero en la gran mayoría de los casos que él estudió, más de 2000 en todo el mundo, encontró algo claro: el nacimiento rara vez ocurre al azar. La ciencia aún no puede explicar por completo qué nos conecta con una familia antes de nacer. Pero los patrones, los testimonios y los datos sugieren que no todo comienza en el momento del parto. Tal vez el nacimiento es solo una estación más en un viaje que ya estaba en marcha.